Buenas tardes, ingeniero. Bien, espero que me estén escuchando. Yo no les escucho a Juan José Chávez, me contestó. Eh, no les quiero preguntar si quieren dar examen porque les tomaría de manera virtual, apenas son 16. Y tomar después a los otros me va a ser humanamente imposible porque tengo que hacer el examen completo. Entonces, voy a comunicarles. ¿Hay alguno de ingeniería industrial acá? Yo, ingeniero. ¿Algún estudiante de Sí, ingeniería ingeniero. industrial? Matías, Sí, Matías y Juan ingeniero. José Chávez, por favor, les comunican a sus compañeros de que el día miércoles haya o no paro de transporte, vamos a dar. Si continúa el paro, damos de manera virtual el examen teórico. No podemos postergar más. No, hoy voy a considerar de que no ingresaron, son apenas 19 de los 38, 40 que somos. Entonces, Pero, el día miércoles, chicos, sin llore, vamos a dar el examen teórico. Si sigue el paro, de manera virtual. No sé si se entendió bien. Sí, ingeniero. Bueno, ahora vamos a utilizar para ver la última unidad, donde gran parte del análisis de la teoría macroeconómica y comercio internacional, que tienen esos dos componentes, es más un poco para contextualizar la labor de ustedes. ¿Qué tiene que ver la macroeconomía con el ingeniero en sistema o con el ingeniero industrial? Y van a ver de que de alguna forma condiciona, ¿no?, la actividad que hace tanto el profesionista del área de sistemas o del área industrial, o sea, le afecta, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando actualmente, si ustedes ven, la situación económica en el país está bastante complicada, no hay espacios laborales para que se puedan insertar los profesionales del área de ustedes fácilmente, es bastante complicado. Y eso es producto precisamente de problemas macroeconómicos, ¿no? Cuando estamos hablando de la inflación, de que el dólar ahora ya no cuesta 6,96, cuesta 12 bolivianos, etcétera, son problemas macroeconómicos y que afectan no solamente a una persona, con mayor razón a una empresa, pues, ¿no? Entonces, el efecto es su conocimiento de, del funcionamiento de la macroeconomía es importante para cualquier persona, para cualquier empresa, inclusive para un estudiante, porque le va a afectar lo que está ocurriendo actualmente, porque no hay medio de transporte, porque quieren aumentar el precio. ¿Y qué implica aumentar el precio? Implica un efecto macroeconómico en el conjunto de la economía. Sube el transporte y sube absolutamente todo, más de lo que hayan subido. Entonces, para que vean solamente a manera de dato cómo afecta, en este caso, el comportamiento de la macroeconomía a personas normales como nosotros, a cualquier mortal y con mayor razón a una empresa. Entonces, para ello voy a compartir el material para esta última unidad. Déjeme ubicar. Bueno, acá tienen el material para ver la última unidad, donde hay muy poco ejercicio, es más un análisis teórico, pero quisiera que la clase sea interactiva, que pregunten, porque hoy estamos viendo estos problemas que se llaman problemas de la macroeconomía. Cuando hablamos de la macroeconomía, nos referimos básicamente a una rama de la economía. Si ustedes se acuerdan, déjenme utilizar la pluma. Cuando empezamos a estudiar, bueno, otra vez. Entonces decíamos de que la macroeconomía para su mejor estudio, o la mejor dicho, la economía, tenía dos componentes.
Uno se llama macroeconomía, la macroeconomía y la microeconomía. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora está dentro del concepto de la microeconomía, aunque el nombre en la materia de ingeniería industrial se llama economía, lo que en realidad se estudia es la microeconomía. Entonces, la microeconomía estudia todo lo que ustedes han visto desde la primera unidad, cómo funciona el mercado a través de los ofertantes y demandantes, cómo toman decisiones, cómo los cambios en microeconomía. Esto es lo que hemos estudiado. La microeconomía que estudia, dijimos, la toma de decisiones de los agentes económicos individuales como son las empresas y las familias. A través de la microeconomía hemos estudiado la oferta, la demanda, el equilibrio para modelar cómo toman decisiones los que compran y los que venden en base a un sistema de precios. Hemos estudiado cómo cambia la demanda cuando cambia el precio, eso se llama elasticidad. Luego hemos estudiado a todo lo que se llama el comportamiento del consumidor, ¿no? Hemos estudiado cómo toman decisiones los consumidores, qué herramientas se utilizan para analizar la toma de decisiones, el enfoque ordinal, el enfoque cardinal. Luego hemos estudiado la teoría de la producción, cómo toman decisiones los productores para maximizar la producción y minimizar costos en el corto y en largo plazo. Hemos estudiado también la microeconomía, los costos de producción, cómo las empresas operan a través de los costos, tratando de minimizar los costos, tanto en el corto como en el largo plazo, etc. Eso acabamos de estudiar y nos faltan hacer ejercicio. No vamos a hacer ejercicio acá, sino cuando ya volvamos a clase. En cambio, la macroeconomía, esta primera división, estudia a la economía en su conjunto. Como dice acá, la macroeconomía es una rama de la economía que se centra en el estudio del comportamiento y el desempeño de toda la economía en su conjunto. Por eso dice macro y acá dice micro. Pero no es que la economía estudia la parte más grande de la economía y la parte más pequeña. Aparentemente por el prefijo macro y micro, diera a entender eso, ¿no? Que la micro estudia la parte más pequeña y la macro la parte más grande. No, la macroeconomía estudia a todo el conjunto del funcionamiento de la economía. Y existen algunas variables como van a ver el Producto Interno Bruto, el empleo, el desempleo, la balanza comercial, inflación, deflación, todo eso estudia la macroeconomía. En cambio, ya he indicado que estudia la microeconomía, es todo lo que hemos estudiado precisamente en la materia. Muy bien, entonces es el concepto fundamental de la macroeconomía, que se aboca al estudio de la economía en su totalidad, o dicho de otra manera, a la sumatoria de todo lo que hacen las empresas, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la producción, o de este término que ustedes también ya han conocido en el desarrollo de la materia. Cuando utilicé este término de PIB, el Producto Interno Bruto por sus siglas, que significa el conjunto de la producción que tienen absolutamente todas las empresas en el país. El Producto Interno Bruto es un valor, se puede representar a través de un valor nominal o a través de un valor porcentual. Por ejemplo, el PIB del PIB actualmente está produciendo algo más de 46.000 millones de dólares. El PIB de Bolivia producido por el conjunto de empresas que existen en toda Bolivia, llega a 46.000 millones de dólares. Eso es lo que produce todo el país. Y obviamente cuando hablamos en términos relativos, estamos hablando, por ejemplo, el PIB de este año tenía que crecer en 3.5%. Ese es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Actualmente no hemos llegado, hemos superado levemente al 2% y no creo que lleguemos al 2%. ¿Por qué? Porque la economía está mal. Entonces, este es un indicador macroeconómico que me muestra la cantidad de bienes y servicios que se producen en una economía durante un año, expresado en términos de valores absolutos y relativos.
Entonces, es el componente principal del estudio de la macroeconomía de variables globales, de todo lo que está pasando en la economía. Continuamos. Analiza también la macroeconomía los agregados económicos como el Producto Interno Bruto, y acabamos de explicar la tasa de desempleo, que se refiere a la cantidad de población que está desempleada en el país, que actualmente supera fácilmente el 12%. La inflación, que está queriendo llegar a 2 dígitos, actualmente estamos bordeando el 7% de la inflación, que significa el incremento sostenido en el nivel de los precios de los bienes y de los servicios. Y las políticas fiscales, que se refieren básicamente a los mecanismos a través del cual el gobierno obtiene ingresos, que son los impuestos, ¿no? Y las políticas monetarias del manejo del tipo de cambio, como por ejemplo, ¿no?, el tipo de cambio de la moneda boliviana con relación al dólar. También la macroeconomía se puede decir que busca entender los factores que determinan el crecimiento económico. Asimismo, la estabilidad de los precios y el nivel de empleo. Dicho de otra manera, más bien sería, ¿no?, la macroeconomía, no solamente de Bolivia, sino de todos los países, sean estos capitalistas, socialistas, etcétera, busca alcanzar estos factores. Que la economía crezca, primero. Segundo, que exista una estabilidad de los precios. Tercero, que exista un nivel de empleo alto, ¿no? Y precisamente para que la gente pueda obtener empleo y generar y obtener ingresos. Entonces, estudia precisamente las causas y los efectos también de los ciclos económicos, que son comportamientos de la economía. Ya vamos a ver más adelante, pero me anticipo a mostrarles de que un ciclo económico es un gráfico más o menos de este tipo, que me está mostrando los diferentes ciclos en función del tiempo. Y los ciclos económicos vienen a ser una especie de ondas de este tipo, donde esta parte superior representa el auge de la economía y aquí la crisis, ¿no? Actualmente estamos entrando a una crisis, estamos entrando a un periodo de recesión, que viene a ser esta flechita. Ya cuando la economía ha tocado fondo, vienen los periodos de recuperación, que es en este sentido. Vamos a ver un gráfico más adelante en los ciclos económicos, que también se aboca al estudio de la macroeconomía. Los principales objetivos de cualquier funcionamiento macroeconómico de cualquier país, chicos, sean, como les decía, amarillos, verdes, rojos, chinos, socialistas, comunistas, etcétera. Primero, lograr un crecimiento económico sostenido. ¿Por qué la macroeconomía busca el crecimiento económico? Porque cuando existe crecimiento de la economía, hay un bienestar de la sociedad. La gente tiene bienestar, la gente tiene ingresos, tiene trabajo y tiene recursos para poder vivir de mejor forma. Por eso todos los países buscan primero, como primer medida macroeconómica, que la economía crezca. Al haber mayor crecimiento, como les decía, hay mayor empleo, mayor fuente de trabajo, la gente gana más, mejora su calidad de vida, puede comprarse bienes, etc. Por eso las economías buscan como objetivo número uno que la economía logre un crecimiento sostenido y positivo. Segundo, asegurar los niveles altos de empleo para la población. Un segundo objetivo que persigue la macroeconomía es precisamente que exista empleo, que todos los estudiantes, por ejemplo, los futuros ingenieros, el sistema de los ingenieros industriales, al terminar la carrera encuentren empleo, ¿no? Y precisamente se aseguran niveles de empleo solamente cuando la economía crece. A ver, a manera de ejemplo, ¿por qué es importante que la economía crezca? Cuando una economía crece, decíamos que los demandantes como nosotros tiene más ingresos, tiene empleo y al tener más ingresos puede comprar cosas. Segundo, las empresas también se benefician cuando la economía crece porque al haber trabajo, al haber ingresos, las empresas también venden más, al vender más generan ingresos o beneficios. De tal manera de que
el crecimiento de la economía genera las condiciones para que exista empleo, porque el empresario que ha ganado plata, ha obtenido beneficios, va a ampliar su empresa, no lo va a, esa utilidad que ha obtenido no lo va a guardar, lo amplifica, invierte más en su empresa y al invertir en su empresa está generando mayor demanda de empleo. La gente entonces encuentra rápidamente empleo. Un tercer objetivo es estabilizar los precios. ¿Por qué son importantes que los precios estén estables y no aumenten? Porque cuando hay estabilidad, los ingresos de las personas siguen comprando bienes en determinadas cantidades. Cuando los precios son estables, con mi sueldo puedo satisfacer mis necesidades alimentarias, de vestimenta, de pagar mi formación universitaria, etc. En cambio, cuando los precios suben, los salarios disminuyen en términos de capacidad adquisitiva. La estabilidad de los precios es importante porque mejora la calidad de vida de la población al hacer de que su ingreso, su salario compre más bienes o servicios respecto a una estabilidad de precio de los bienes. Es decir, cuando los precios son estables, mi salario no se deprecia, no pierde capacidad adquisitiva. Y finalmente, un tercer objetivo de la macroeconomía es mayor eficiencia en el desempeño de la economía. Cuando la macroeconomía está bien, hay un bienestar general en la economía, es decir, ganan los demandantes, ganan los ofertantes, ganan las personas, ganan las empresas, los estudiantes, los profesionales que se titulan en las diferentes carreras en las universidades, encuentran empleo, hay buenos niveles salariales, con eso pueden obtener los bienes que requieren como cualquier profesional nuevo, tener un vehículo, tener una casa, cuando la macroeconomía está bien. También hay una mejor distribución del ingreso porque cuando las empresas ganan pueden mejorar los niveles salariales de sus trabajadores, pueden aplicarse incentivos para mejorar la productividad a través del pago de bonos, de segundo aguinaldo, etcétera, que también es un motivo de la macroeconomía. Ahora, ¿cómo la macroeconomía, cómo logra estos objetivos? En realidad el objetivo de la macroeconomía es lograr este listado que está aquí, pero ¿con qué lo logra? Y eso es lo que dice que los instrumentos de la política económica para alcanzar los principales equilibrios macroeconómicos son: ¿cómo logramos estos objetivos desde el punto de vista macroeconómico? Primero, vamos a ver de que tiene que haber un equilibrio fiscal. ¿A qué se llama equilibrio fiscal? Se refiere básicamente a la nivelación de los ingresos que obtiene un Estado, un país, versus los gastos en los cuales incurre. Es como en una familia. ¿Cuándo va a haber un equilibrio entre ingresos y gastos en una familia? Cuando mis ingresos sean igual a mis gastos. Lo peor es que exista un desequilibrio, que gaste más de lo que me ingresa, porque de algún lado se está obteniendo ingreso, que puede ser un préstamo. Entonces, el equilibrio fiscal en un país, desde el punto de vista macroeconómico, consiste en nivelar los ingresos que obtiene un país y los gastos que tiene el Estado. Por ejemplo, actualmente el país gasta más de lo que le ingresa, por eso tenemos los problemas actualmente de la escasez de dólares, de escasez de plata, precisamente porque el Estado gasta más de lo que le está ingresando. Pero ¿por qué se da esta situación actualmente en el país? Por ejemplo, el gobierno ha creado muchas empresas deficitarias, ha contratado mucho personal en los ministerios, hay excesiva cantidad de gente que trabaja y no hace nada. Por otro lado, ha tenido problemas en los ingresos. Acuérdense que ya no exportamos a la Argentina, de Argentina dejó de comprarnos gas. ¿Por qué? Porque el gas se está acabando. En consecuencia, ya el país ya no tiene los ingresos de hace 5 años, que eran, por ejemplo, algo más de 6.000 millones de dólares. Los ingresos actualmente no llegan a superar los 2.500 millones de dólares anuales. En cambio, los gastos cada vez son mayores. Bolivia necesita
mensualmente para importar aproximadamente unos 1.000 millones de dólares. Fíjense, necesitamos 1.000 cada mes, anualmente serían 12.000, y anualmente nos ingresan solamente algo más de 2.500 millones de dólares. Por eso hay una brecha entre lo que me ingresa y lo que gasto, de tal forma de que eso se ve precisamente en la subida del dólar, porque ya no hay reservas internacionales. Bolivia no puede exportar gas porque ya se está acabando su gas. No puede exportar productos agrícolas porque se ha tenido malas cosechas, etcétera. Entonces esa situación provoca un desequilibrio fiscal. Estamos analizando primero las causas que provocan las razones por las cuales Bolivia no puede obtener estos objetivos. Y hemos dicho el primero, que es el desequilibrio fiscal, y se entiende por una situación en la que el país gasta más de lo que le ingresa en cuanto a recursos. Segundo, el equilibrio externo, es decir, hay un desbalance, o más bien la balanza entre las importaciones y exportaciones es desfavorable. Actualmente Bolivia importa más de lo que exporta, es decir, que saca más dólares de la economía a otros países de lo que ingresan al país. Por eso tenemos problemas serios en la balanza comercial, en la escasez de dólares. Por eso el dólar se ha incrementado de 6.96 a 12 bolivianos como está actualmente. Bien, voy a dejar de compartir para generar alguna motivación, alguna pregunta que tengan hasta aquí, algún comentario. ¿Algún comentario, alguna duda acerca de lo que estamos explicando? ¿Alguna pregunta, chicos? No, ingeniero, ¿se entendió? Muy bien, entonces seguimos. Ustedes son ciegos, sordos y mudos, no escuchan absolutamente nada. Seguimos. Vamos a continuar la clase de macroeconomía inicialmente, que viene a ser el último capítulo. Ahora vamos a hablar de algunos indicadores macroeconómicos que habitualmente se escuchan de manera común en la radio, en los informativos, en los periódicos, y que, como les decía, afectan a las personas y afectan a las empresas. Bueno, existen varios indicadores, como dice aquí, dentro de la macroeconomía, pero lo más importante son estos que aquí se está listando: la inflación, el desempleo, el crecimiento. Son indicadores clave para el estudio de la economía. También existen otros, como el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto. Vamos a ir analizando cada uno de estos. La inflación. ¿Qué es la inflación en términos de macroeconomía? Se entiende por inflación, imagínense una vejiga. Cuando ustedes le van metiendo aire con la boca, se va haciendo más grande, ¿no? Cada vez que soplo, la vejiga se va haciendo más grande. A eso le llamamos inflación. En términos económicos significa aumentar, incrementar el precio de los bienes que existen en una economía. Actualmente ha subido absolutamente todo, desde los alimentos hasta los vehículos, las camisas, los pantalones, absolutamente todo. A eso se llama inflación. Conceptualmente es el incremento sostenido en el nivel general de los precios de los bienes y de servicios. El desempleo se entiende por desempleo a la población que no puede encontrar trabajo. Por ejemplo, actualmente, como les decía hace rato, en Bolivia se habla que la tasa de desempleo bordea el 12%. Es decir,
12 de cada 100 bolivianos no pueden encontrar empleo y eso es terriblemente malo para el bienestar de la población, porque cuando ustedes salgan después de acabarles la carrera, les va a costar encontrar un espacio laboral y van a, en algunos casos, por algún tiempo se van a considerar desempleados sin poder obtener ingresos. Entonces eso también es producto del funcionamiento de la macroeconomía. Así también hay algunos indicadores, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, que ya lo hemos definido, que se entiende el indicador del crecimiento de la economía, porque lo que hace el Producto Interno Bruto es cuantificar la producción total que hacen las empresas de hardware, de software, de alimentos, de bebidas, anualmente y determinar el nivel del volumen de producción en términos monetarios o porcentuales. Luego tenemos el Producto Nacional Bruto, que solamente se refiere a todo el conjunto de bienes y servicios producidos en una economía cerrada, sin contar las importaciones y exportaciones, el Producto Nacional Neto, ¿no? Sin embargo, las más usuales, las que más se utilizan en el análisis de la macroeconomía, son las siguientes. La tasa de inflación, como les decía, es la tasa porcentual del aumento del nivel general de los precios a lo largo de un periodo de tiempo específico. Actualmente, desde el inicio de la gestión, los precios han venido incrementándose sostenidamente, pero no solamente los precios de los alimentos, sino también los precios de los productos importados. Segundo, la tasa de desempleo, que se refiere a la población que no encuentra empleo y que estando ya en edad de trabajo, o los profesionales que habiendo estudiado 5 años no pueden encontrar un empleo, por lo tanto se consideran desempleados. La tasa de crecimiento, que se refiere a la tasa porcentual del aumento del Producto Nacional Bruto real a lo largo de un periodo de tiempo específico. También el Producto Interno Bruto, como ya habíamos dicho, que mide la renta total de un país. ¿Por qué? Porque se define como la cantidad de bienes y servicios que tiene el volumen más bien en términos monetarios de la producción de bienes y servicios y que se constituye una especie de los ingresos que genera toda la economía a través de los procesos de producción en la que están absolutamente todas las empresas. Bueno, también podemos decir de que de manera específica el Producto Interno Bruto mide la renta total de todos los miembros de una economía, es decir, suma lo que la gente de un país cobra. También tenemos el gasto total en la producción de bienes y servicios de la economía, que se refiere básicamente a lo que la gente que tiene o que cuenta ingresos realiza compras de bienes y servicios en la economía. Bueno, en realidad esto se debe a que en una economía en su conjunto la renta debe ser igual al gasto. Es decir, la renta o el ingreso debe ser igual al gasto. No puede haber una diferencia porque de lo contrario la economía tiene problemas como la que tenemos actualmente. Es decir, la renta la vamos a entender como ingreso, debe ser igual al gasto. Esto significa que cualquier persona, por ejemplo, que tiene un salario, ese salario representa su ingreso y tiene para gastarlo durante 30 días que tiene un mes. Entonces, ese salario no puede ser nunca mayor al gasto, lo que sí puede ser, en este caso, menor al gasto. En algunos casos porque la gente va a ahorrar, pero para que desde el punto de vista exista un equilibrio macroeconómico, el ingreso debe ser igual al gasto. Esto se debe que en una economía en su conjunto la renta debe ser igual al gasto. Ello se fundamenta porque toda transacción tiene dos partes, un comprador y un vendedor. Es decir, cada boliviano de gasto de un comprador es un boliviano de renta para un vendedor. En resumen, la renta o ingresos deben ser igual a los gastos. Ahora bien, ¿a través de qué modelo, de qué gráfico se puede estudiar los ingresos igual a los gastos? Existe una herramienta que se llama flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía es sencilla, en la que participan dos agentes económicos
lo que son los compradores y los vendedores, que describe básicamente la igualdad del ingreso con el gasto a través de las transacciones entre hogares y empresas. En este caso, los hogares son las familias, que como ya saben, esto vimos el flujo circular en la primera clase de economía. Los hogares, hagan de cuenta que ustedes son hogares, compran bienes y servicios a las empresas, ¿no? Estos gastos influyen a través del mercado de bienes y servicios. Por otro lado, las empresas utilizan a su vez todo el dinero que reciben de las ventas para pagar los salarios de los trabajadores, los alquileres de los propietarios de la tierra y los beneficios de los propietarios de las empresas. Esta renta fluye a través de los mercados y los factores de producción. De esta forma, el dinero fluye a través de los hogares, las empresas, el mercado, etc. Eso lo hemos visto a través de este gráfico, si ustedes se acuerdan, del flujo circular de la economía, donde las familias son las que venden factores de producción a las empresas, venden ingenieros, venden administradores de empresas, venden materias primas, insumos, para que las empresas, ¿no? Como comunidades empresariales, compren los factores de producción a través, estoy siguiendo esta línea azul, por favor. Las familias ofertan factor de producción al mercado de factor de producción, ofertan ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros informáticos, ¿a quiénes? A las empresas, porque son las empresas las que demandan factores de producción. Bueno, con los factores de producción, las empresas lo que hacen es transformar y obtener bienes y servicios. Por esa razón, ofertan bienes y servicios al mercado de bienes y servicios, y quienes compran ahí las computadoras, camisas, alimentos, software, hardware, son las familias. Por otro lado, las familias, en este caso, compran del mercado de los bienes y servicios a través de la realización de gastos todo lo que necesitan. Una parte se queda en el mercado y otra parte va a las empresas como ingresos. Por otro lado, las empresas pagan sueldos y salarios a los trabajadores y esa plata llega como ingresos a los que venden factor de producción, en este caso a las familias. Entonces, de esa manera se da el funcionamiento de una economía. Dentro de ese funcionamiento de la economía existen las cuentas nacionales. No todo el flujo de los ingresos y gastos que se dan a través del flujo circular de la economía, de lo que acabamos de ver, deben tener un registro. El registro contable de todos los movimientos económicos que existen en la economía de un país constituyen las cuentas nacionales. Es decir, en general, las cuentas nacionales se elaboran en base a metodologías comunes para todos los países. Por ejemplo, la metodología que utiliza la Argentina, Brasil, Paraguay, son las mismas en la elaboración, en la base misma metodológica, que permite hacer comparaciones con las economías de los diferentes países, ¿no? Para hacer obviamente comparaciones, la metodología debe ser la misma para cada país, pero al contrario, no podemos hacer comparaciones para decir si Bolivia está mal respecto a la Argentina o la Argentina está mejor que Bolivia, etc. Las metodologías establecen una serie de identidades contables, es decir, las relaciones entre las variables que deben cumplirse en todo momento. Esto le llamamos la identidad de la partida, que tiene la estructura siguiente. Primero, toda oferta en una economía debe ser igual a su demanda. Esto siempre debe ser igual. Toda la oferta de bienes y servicios en una economía debe ser igual a la demanda, porque de lo contrario, si la oferta es mayor a la demanda, los precios bajan. Si es a la inversa, si la demanda es mayor a la oferta, los precios suben. Por lo tanto, el concepto es de que ambas se mantengan en equilibrio. En términos de macroeconomía, no en términos de microeconomía, ¿qué le llamamos la oferta? Estamos hablando en términos macroeconómicos, no en términos microeconómicos. ¿A qué le llamamos oferta? La totalidad de los bienes y servicios producidos y disponibles en una economía, como por ejemplo en la economía de Bolivia,
en un momento dado constituyen la oferta de la economía. Todo lo que produce en términos de minerales, productos agrícolas, software para empresas, etcétera, a esa totalidad de bienes y servicios se llama la oferta. Estos bienes pueden tener dos orígenes. Pueden haber sido producidos en la economía que se analiza. Esto es lo que se llama Producto Interno. O puede también haber sido comprados en otras economías o países al que se denominan importaciones. Para hacerlo más claro, la oferta de bienes y servicios en toda la economía está representada por todo lo que producen las empresas bolivianas y todo lo que importamos de otros países, que es producción de otros países. Es decir, a manera de una función, podemos decir que la oferta depende de la producción interna más de la producción externa o importaciones. Por ejemplo, Bolivia no solamente vive de lo que produce en términos agrícolas, pecuarios, sino también la oferta está representada por importaciones de maquinaria, de equipo, de herramientas, de vehículos, que son lo que no se pueden producir en la economía. Bien, tenemos 1 minuto 59. Una vez que acabe, ingresan con el mismo link, por favor. El indicador más utilizado para medir la producción interna entre los países es el PIB o el Producto Interno Bruto, que es el valor monetario final. Fíjense lo que dice: todos los bienes y servicios producidos dentro de los límites de una economía en un periodo específico de tiempo y por lo general un año. Las importaciones, que lo vamos a representar con M, son las compras de los bienes y servicios que los residentes de una economía doméstica realizan del exterior. Esto es lo que compramos de afuera: maquinaria, equipo, herramientas, computadoras, etc. Bien, terminamos acá. Voy a programar nuevamente. Voy a programar la segunda parte de la materia. Por favor, vuelvan a ingresar en 2 minutos. Examen de la parte teórica, sí o sí, haya o no haya paro. Si hay paro, vamos a dar de manera virtual. Y si no hay paro, de manera presencial. Bien, Las ingeniero. notas, les voy a entregar las notas 3 días antes de dar el examen final. Las notas del segundo parcial las voy a dar exactamente para que sepan. A ver, hoy es el lunes, el próximo lunes, que es 9. El 9 les voy a dar las notas y vamos a tomar el examen final el viernes 14. Perdón, el viernes 13. Entonces, ustedes van a saber su nota final el lunes 9 y van a dar el examen final el viernes 13. Y el día lunes 16 van a dar examen de segunda instancia. Muy bien. Continúo rápidamente para poder seguir avanzando. Después pueden hacer alguna otra pregunta. Voy a tomarme un tiempo para que puedan hacer preguntas. Bien, vamos a hablar de este término que se llama demanda. Ya hemos hablado de la igualdad que debe haber de ingresos y gastos a nivel macroeconómico. Pero también, cuando hablamos de macroeconomía, al igual que en microeconomía, podemos hablar de la demanda. Simplemente que a nivel macro es diferente a lo que hemos visto en microeconomía. La demanda es la cantidad total de bienes y servicios que compran o consumen todas las unidades de consumo de la economía. En este caso, sean familia, sea el Estado o el sector externo. A ver, para que se entienda mejor, cuando estudiamos la cantidad demandada, cuando estudiamos la demanda en microeconomía, estudiamos la demanda o definimos la demanda como la cantidad de bienes y servicios que los consumidores desean y están en condiciones de comprar a cada uno de los diferentes precios en un periodo de tiempo determinado.
Fíjense lo que digo, la cantidad de bienes y servicios que los consumidores desean y planean comprar a cada uno de los diferentes precios del mercado y en un periodo de tiempo determinado. Esa era la demanda en microeconomía. Ahora, cuando hablamos de demanda en macroeconomía, también definimos, pero en este caso, de otra manera, como por ejemplo la siguiente. Ustedes ya están viendo ahí lo que estoy compartiendo. Dice, la demanda es la cantidad de bienes y servicios que compran o consumen todas las unidades de consumo de la economía, sean estas las familias, que somos nosotros, el Estado y el sector externo. Sí, cuando hablamos del sector externo, son los que nos compran a nosotros, los que nos demandan cuando exportamos. A eso se llama la demanda externa. Cuando nosotros estamos exportando, estamos sacando productos del país. ¿Para qué? Para abastecer a la demanda externa. Muy bien. Seguimos. El ingreso percibido por las familias que se destina a comprar bienes y servicios para ser consumidos, es decir, el gasto de los hogares y bienes y servicios finales, como gastos en la ropa, en alimentos, vivienda, que hacemos habitualmente nosotros, ustedes, yo, las familias, se llama consumo. Entonces, hasta acá ya tenemos dos variables. La demanda, entendida como la cantidad de bienes y servicios que compran o consumen las familias en Bolivia, el mismo estado, y el sector externo, los que nos compran. Eso se llama la parte de exportación. Un minutito. Muy bien, continuamos. El ingreso percibido, el ingreso percibido por las familias que se destinan a comprar bienes para ser consumidos en cada hogar, es decir, el gasto de los hogares en bienes y servicios finales como gastos en alimento, ropa, internet, transporte, micro, vivienda, salud, etcétera, constituye el consumo privado, simplemente consumo. El gasto del gobierno o gasto público que incluye, fíjense lo que dice acá, el gasto en bienes y servicios que también compran. Por ejemplo, para hacer carreteras, caminos, puentes, el Estado compra cemento, compra fierro, etcétera. También compra servicios de las empresas de transporte, las empresas de servicio de los ingenieros informáticos cuando desarrollan un software para impuestos internos o para algún ministerio, cuando construyen un puente o un camino, contrata ingenieros civiles, o cuando quiere instalar una industria, una nueva fábrica, contrata ingenieros industriales, etcétera. Eso también se llama consumo o gasto público en servicios, incluyendo todos los gastos que comprende la educación, pagando solo los salarios a los docentes de escuela, universidad, pagando a los médicos, al sector de salud, la defensa, pagando a los militares y otros servicios públicos, ¿no? Constituye el gasto público. No incluye transferencias como pensiones y subsidios. Es decir, el gasto público es todo lo que hemos numerado acá. Los bienes adquiridos para destinarlos a la producción de otros bienes constituyen la inversión. Por ejemplo, cuando adquirimos maquinaria, equipo, herramientas, etcétera, lo que estamos haciendo es importar productos para destinarlos a los sectores productivos. A eso le llamamos inversión. La inversión incluye el gasto de las empresas en bienes de capital como maquinaria, equipo, edificios, también la inversión en inventarios. Además, incluye la construcción de viviendas nuevas. Cuando un residente vende un bien o servicio a un no residente, se produce la exportación. Me explico. Cuando por ejemplo, empresario que tiene una empresa de desarrollo de software, vende un software a un extranjero, se llama exportación. Cuando un residente nacional, un empresario agrícola, produce soya y exporta soya, está haciendo exportación.
Cuando una empresa que produce aceite de soya en el país, un residente, vende a otra empresa de otro país, se llama exportación. En resumen, exportación es lo que un país vende a otros países. Por lo tanto, de acuerdo a esos términos que acabamos de mencionar, podemos decir que la demanda agregada o macroeconómica compone el consumo más el gasto público, más las inversiones y más las exportaciones, menos las importaciones. Muy bien, ahora vamos a ver algunos agregados o indicadores macroeconómicos, como ya habíamos hablado. Uno de los más importantes es el Producto Interno Bruto, más conocido por su sigla como PIB. El PIB no es más que el valor monetario del total de los bienes y servicios finales que se producen en un país durante un periodo específico, generalmente es un año. Hace rato también les decía que Bolivia produce algo más de 46.000 millones de dólares anualmente. Es el Producto Interno Bruto. Es una de las principales medidas de la actividad económica de una nación y se utiliza para comparar el desempeño económico entre los diferentes países a lo largo del tiempo. ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto? Bueno, se puede calcular utilizando tres métodos diferentes. Primero hay un enfoque del gasto. El enfoque del gasto es el más utilizado en algunos países. Este enfoque mide el Producto Interno Bruto midiendo todos los gastos realizados en la economía durante un periodo de tiempo determinado. Y este enfoque se centra en la demanda de bienes y servicios y se descompone básicamente en varios componentes clave, como cuáles. Como por ejemplo, lo siguiente. Entonces, para que le encuentren idea, ¿cómo yo determino el Producto Interno Bruto? A través del enfoque del gasto, dice. Este enfoque del gasto contempla todo lo que se ha gastado en cuanto a consumo, inversión, en gasto público y en la diferencia de exportación e exportación. Ese es un método. El segundo es el enfoque del ingreso. A través de este enfoque se suman todos los ingresos recibidos por los factores de producción en la economía, incluyendo salarios, intereses, renta y beneficios. Es decir, el PIB a través del enfoque de ingresos se obtiene sumando todos los salarios y los sueldos que se pagan en la economía, más las rentas, más intereses, más beneficios empresariales, más los impuestos directos, menos los subsidios y más la depreciación. Y finalmente está el enfoque del valor agregado. Este enfoque mide el Producto Interno Bruto sumando el valor añadido en cada etapa de la producción de bienes y servicios. En la economía, este enfoque se centra en la producción, en cómo se añade el valor en cada paso del proceso productivo. Es decir, el PIB es la sumatoria del valor agregado que se le asigna en cada etapa del proceso de producción de un bien. Vamos a hacer 3 ejemplos numéricos al finalizar. Acá está, acá lo tienen. Este es un gráfico donde yo tengo el resumen de estas 3 formas de calcular el Producto Interno Bruto y más adelante haremos ejercicio numérico. Por ejemplo, el enfoque del gasto comprende la suma del consumo en bienes y servicios, consumo en bienes y servicios finales del sector público y las inversiones o formación de capital. En este caso, capital fijo, construcciones y otros productos. Y se incluyen las exportaciones de bienes y servicios menos las importaciones. El enfoque del gasto hace una sumatoria de todo el valor en los gastos, tanto en agricultura, energía, construcción, industria y servicios. Y finalmente el enfoque del ingreso renta, que es la sumatoria de todos los ingresos de las personas y de las rentas que obtienen las empresas. Entonces a esas 3 formas de cálculo vamos a hacer de manera de ejercicio más adelante con algunos ejemplos. Continuamos con este concepto de Producto Interno Bruto per cápita. El Producto Interno Bruto per cápita es una medida que representa el ingreso económico promedio de cada una de las personas de una región o un país.
se calcula dividiendo el Producto Interno Bruto, PIB, de una economía por su población total, ¿no? Y la misma que tiene una importancia del producto, la importancia del Producto Interno Bruto radica básicamente por algunas razones. Pero antes de ver la importancia, quiero utilizar este espacio y cómo se determina el PIB per cápita. Para ello voy a utilizar este marcador. ¿Cómo se calcula el PIB per cápita? Esto es una igualdad entre, entre el PIB del país, el PIB, el Producto Interno Bruto de Bolivia, dividido entre la población total, entre la población. Pregunto, ¿cuál es la población de Bolivia? ¿Qué cantidad de la población? ¿Cuál es la población de Bolivia, chicos? 13 millones. ¿Alguien sabe cuál es la población total de Bolivia? Bien, 11 voy a millones seguir. creo que era, ingeniero. 300 y tanto. 11, 11 millones aproximadamente y medio. Doce Voy a millones. tomar como para 12 millones. redondear, voy a utilizar 11 millones y medio. Entonces, el Producto Interno Bruto de Bolivia a la fecha es de 46.000 millones de dólares. 46.000. 3 ceros y otros 6 ceros más. Ese número es 46.000 millones de dólares. Eso es lo que produce la economía, dividido entre la población, 11 millones de habitantes. 11 millones de habitantes. Entonces, el Producto Interno Bruto no es más que la cantidad, ¿no?, de ingresos promedio que tiene un boliviano, un boliviano como ustedes en el país. Entonces, dividimos 46.000 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido entre 11 millones, perdón, 11 millones y medio. Esto es 5. 11.500.000. 11.500.000. 1, 2, 3. El Producto Interno Bruto de Bolivia es el PIB per cápita, perdón. El PIB per cápita 4.000. es igual a $4.000. $4.000 anuales. Eso es lo que gana en promedio dólares por año. Este es el promedio que gana un boliviano en promedio en el país. $4.000 en promedio gana cada boliviano en el país. Obviamente, si esto comparamos con otros países, posiblemente sea bastante bajo, como por ejemplo Estados Unidos, que debe bordear los 150.000, los 80.000, etcétera, ¿no? Entonces, el Producto Interno Bruto nos está dando una información de cuánto gana en promedio cada boliviano en el país. PIB de Estados Unidos. A ver, vamos a ver cuánto es el PIB de Estados Unidos para el 2023. El PIB per cápita. Fíjense, el PIB de Estados Unidos son 27.000 billones, 27.36 billones, ¿no? Y eso obviamente dividido entre la población, vamos a ver, PIB de Estados Unidos, PIB per cápita.
para el 2022 tengo un dato de, un minutito. El PIB per cápita para el año 2022 fue de $77,246 por persona. Es decir, para hacer solamente una comparación, 77,000 $77,246, le vamos a poner 77,000. Esto es lo que gana en promedio cada norteamericano y nosotros ganamos 4,000. Ya para que vean la diferencia que hay entre el producto per cápita de Bolivia y de Estados Unidos. Obviamente que las condiciones económicas son diferentes de Estados Unidos y de Bolivia, pero para que tenga el concepto que es el PIB per cápita, no es más que la división de todo lo que produce la economía dividida entre su población. Y nos sale 4,000, eso significa que cada boliviano en promedio gana cada año $4,000. Y en cambio en Estados Unidos gana $77,000 en promedio. Bien, a eso se le llama el PIB per cápita. Déjenme borrar un ratín. Y que es obviamente un indicador muy importante para determinar la calidad de vida de la población. Entonces, ya se puede imaginar de que con $4,000 te gana en promedio anualmente, ¿qué puede comprar con $4,000? Por eso somos países pobres, no países subdesarrollados. Este indicador es clave para determinar el nivel de calidad de vida de la población. Se supone que cuando el PIB per cápita es bajo, la calidad de vida de la población, porque no le alcanza la plata, es también bajo. Segundo, para hacer comparaciones internacionales, como acabo de hacer con Estados Unidos, comparamos de que en Bolivia es 4,000, en Chile debe ser algo más, en el Brasil debe ser también algo más, y en Estados Unidos es 77,246 dólares el PIB per cápita. También me sirve para analizar el desarrollo económico. Es decir, se utiliza como uno de los criterios para clasificar los países como desarrollados, en desarrollo o subdesarrollados. Se supone aquí de que los países con mayor nivel de desarrollo tienen mayor ingreso per cápita que los países subdesarrollados como nuestro. Tipos de PIB pueden existir, como por ejemplo el PIB nominal, que se calcula a precios corrientes, que no tiene en cuenta el efecto de la inflación. Precio corriente es el precio que está en un momento determinado. El PIB real, que se ajusta por la inflación, ¿no? El PIB nominal es un número. Por ejemplo, mi ingreso nominal es 2,500. Mi PIB real mide la capacidad de compra que tiene mi sueldo, mi salario. Por eso se ajusta por la inflación, refleja el valor real de la producción de bienes y servicios. Bien. Ahora, ¿cuál es lo más importante para nosotros en términos de consumidores? Voy a tratar de volver hacia atrás. Por ejemplo, para poder determinar la calidad de vida de una población, uno debe tomar en cuenta el PIB real, que es aquel que le indica cuánto es la capacidad de compra de un salario. En cambio, el PIB nominal solamente indica un número, un valor, nada más. Bien, el otro elemento importante es el Producto Nacional Bruto, ¿no? Que no es más que la producción total generada en un periodo de tiempo por las personas, tanto físicas o jurídicas, una persona común o jurídicas empresas que gozan de la condición de residentes en un país o región, sin importar dónde estén radicados, o sea, cuando estén radicados en el extranjero. Tome en cuenta lo que se produce aquí y lo que producen más los bolivianos que tienen empresa en el exterior. De manera que si el Producto Interno Bruto se le resta el ingreso de los residentes extranjeros en el país y se le suma el ingreso de los residentes del país que obtienen el extranjero, se obtiene el Producto Nacional Bruto. Esto está bastante claro, ¿no?
Entonces se parte como dato del Producto Interno Bruto. Se les resta el ingreso de los residentes extranjeros, de todos los que tienen empresas en Bolivia, los ingresos por generación de producción. A eso se les resta porque están produciendo extranjeros, empresas extranjeras, y se les suma el ingreso de los bolivianos que tienen empresas como, por ejemplo, Claure, el ricachón Claure, el presidente de Bolívar, ¿no? Y de ahí se obtiene el Producto Nacional Bruto. Es decir, el Producto Nacional Bruto voy a obtener a través del PIB menos, ¿no?, los recursos de los residentes extranjeros que tienen empresa en Bolivia, más los residentes nacionales que tienen empresa en el extranjero. El Producto Nacional Bruto se puede considerar como el nivel de producción de una empresa en un país, sea esta extranjera o nacional. Bien, continuamos. El Producto Nacional Neto, o PNN, que se define como la renta total de los residentes en un país, menos las pérdidas derivadas de la depreciación, desgaste del stock de equipos, maquinaria, infraestructura y estructura de la economía. ¿Cómo se obtiene el Producto Nacional Neto? Del Producto Nacional Bruto se le resta la depreciación, que es el desgaste de los equipos, maquinaria que tiene un país. A partir del Producto Nacional Neto, se calcula la renta nacional deduciendo los impuestos indirectos netos. Se podría decir que es la cantidad que ganan los factores de producción en la economía, es decir, los trabajadores básicamente, ¿no? Bien, vamos a dejar aquí los ciclos económicos para ver la próxima clase cómo se comportan los ciclos económicos y cómo afecta el funcionamiento de la economía. Bien, por favor, quiero que activen la cámara para hacer el control de asistencia. Ingeniero, ¿me puede aceptar de mi celular? Es que no tiene cámara la computadora. Sí, ponga en el chat que está sin cámara para que salga en la captura de pantalla. Mopi, ¿no? Me habló. Mopi. No, Rodrigo Costa me habló. A ver, ahí está. Sí salió Rodrigo Costa sin cámara. Está en el chat. Y si alguien tiene problemas con su cámara, también puede colocar en el chat que no tiene. Listo, entonces hago la captura. Déjeme ir a la página 2. Un minutito. Listo. Ya está todo. Nos vemos la próxima clase, compañeros. Eso es todo por hoy. Continuamos la próxima clase. Ya saben, el miércoles, haya paro o no haya paro, damos el examen de la parte teórica. Si hay paro, el examen obviamente va a ser virtual. Si no hay paro, va a ser presencial. ¿Alguna pregunta? Ningún ingeniero. Bien, no hay preguntas. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero.